El análisis político y legislativo de la Ciudad de México. En Contragolpe, con Luis Velázquez. Entra en comunicación con Luis Eduardo Velázquez. Luis Eduardo Velázquez es director del diario y semanario Capital Ciudad de México y precisamente nos va a hacer un análisis de esto que ocurrió ayer, de la violencia en el Congreso de la Ciudad de México derivado a esto que también se ha conocido como la ley trans. Estimado Luis Eduardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas noches ya. Buenas noches, Jesús Martín. Un saludo a ti y a tu auditorio. En el Congreso de la Ciudad de México se vivió una protesta violenta sin precedentes, hay que decirlo. El origen del conflicto fue esta iniciativa de ley por la panista América Rangel el pasado 9 de febrero, donde se pide que se prohíba a menores de edad someterse a tratamientos y cirugías de cambio de género y además propone castigo de 2 a 7 años de cárcel a quien realice estos procedimientos en menores. Ante ello, esta colectiva llamada YECA Escuchando la Calle, que está a favor de la comunidad LGBT y en particular de los trans, denunció que el PAN promueve discursos de odio hacia la diversidad sexual. El tema de debate aquí es complejo porque versa sobre la niñez. Es tan polémico que incluso el partido Morena y el gobierno de la Ciudad de México no han querido entrar al fondo de la discusión del cambio de sexo sin límites de edad. Sin embargo, hay que analizar las lecciones de este hecho. En primera instancia, el Congreso de la Ciudad de México no ha logrado instaurar un parlamento abierto. En este espacio habría posibilidad de escuchar las diferentes posturas e incluso medir su viabilidad en lo legislativo, pero al dejar fuera las posibilidades de diálogo, se abre la puerta a estas expresiones de violencia y con el nivel de polarización que hay en el país, no se prevé que pueda haber un buen resultado. Por ello, y finalmente, Jesús Martín, el Congreso de la Ciudad de México y el gobierno capitalino deben de saber encauzar el diálogo de las voces tan diversas en la capital del país e impedir que sea la violencia la que impere en estos días. Bien, pues yo creo que, a ver, Luis Eduardo, no se puede permitir bajo ninguna circunstancia una violencia de esta naturaleza, ¿no? Yo creo que debe haber todos los elementos para resguardar recintos legislativos, ¿no crees, Luis? Y ahí ayer fue el presidente de la Jucopo, Federico Dorin, quien dijo que hubo una falla o una tardanza por parte del presidente de la mesa directiva, que es quien tiene la facultad de pedir las tareas de fuerza pública para poder resguardar a los legisladores cuando se presentan este tipo de protestas, porque si no, se convierten tan violentas como la de ayer, con consecuencias muy graves. Y aquí hay varios también temas. El mismo Federico Dorin ya dijo que no van a buscar que se sancione a nadie por estos hechos para que no se criminalice la protesta. Pero sí está en su derecho América Rangel de presentar esa denuncia que lo está haciendo por amenazas de muerte que ella dice ha recibido. Entonces ya vemos un clima muy intenso y por supuesto que es facultad del gobierno garantizar la seguridad y un poder en la Ciudad de México y también de los legisladores. Correcto, pues Luis Eduardo, gracias por estos comentarios y seguimos en contacto. Muchas gracias, Luis. Gracias, estimado Jesús Martín, un abrazo. Un abrazo, que te vaya muy bien.